Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video vamos a tratar por primera vez en este curso el tema de seguimiento de una trayectoria deseada. Comenzamos con esto entonces, los controladores que vamos a ver en el módulo 3. ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo de control detrás del seguimiento de trayectoria? El objetivo de control en seguimiento de trayectorias o control de posición y de velocidad, pues lo que se pretende, lo que se quiere en este caso es, a diferencia de regulación, es lograr dos cosas. Lo primero es lograr que el error de posición, o sea, el límite cuando t tiende a infinito de q tilde para cualquier, cuando t tiende al infinito, sea igual a 0. Y también queremos que el límite cuando t tiende a infinito de q tilde punto sea 0. Dicho de otra manera, queremos lograr que q tilde punto, este punto, estas coordenadas, tengan como equilibrio único, el lazo cerrado tenga como equilibrio único y global 0, el origen, y por lo tanto queremos lograr que esto sea globalmente asintóticamente estable, al menos. Entonces, ¿por qué digo al menos? Porque para el primer controlador, ya lo verán, será exponencial la convergencia. A diferencia de regulación, pues en regulación nosotros teníamos que la derivada de la velocidad, la derivada de la posición deseada, o sea, la velocidad deseada, era 0 para cualquier instante de tiempo, porque la posición deseada era una constante. Entonces, en este caso no. En este caso, la posición deseada describe una trayectoria que es función del tiempo y por lo tanto, la velocidad deseada podría ser 0 en algún instante de tiempo, pero en general no es 0 para todo el tiempo. Entonces, para poder describir la trayectoria que queremos para un robot, pues lo que vamos a necesitar es conocer, obviamente, cuál es la posición deseada en todo instante de tiempo, cuál es la velocidad deseada en todo instante de tiempo y cuál es la aceleración deseada en todo instante de tiempo. Por lo tanto, dicho de otra manera, necesitamos que la trayectoria deseada sea 2 veces diferenciable. Entonces, en el manual ustedes encontrarán una notación como esta, en donde el conjunto C es el conjunto de las funciones del tiempo que tienen una derivada continua, que son diferenciables y que su derivada es continua. Entonces necesitamos que la trayectoria sea al menos 2 veces diferenciable y sus derivadas sean continuas. Entonces, bajo esa hipótesis, queremos nosotros diseñar un controlador que resuelva este objetivo de control. El primer controlador que vamos a ver en este módulo es el controlador que lo conocemos como par calculado. Este controlador de par calculado lo que trata de responder es a la pregunta: si yo tengo una función candidata de Lyapunov que sea función del error de posición y del error de velocidad, y esa función es la cuadrática en la velocidad y una cuadrática con una ganancia proporcional en el error de posición, o sea, es una función estrictamente positiva y radialmente no acotada con respecto a la velocidad, al error de velocidad y al error de posición. Si yo tengo esta función, el controlador de par calculado lo que resuelve es a la pregunta de, si yo tengo esta función, ¿cuál es el controlador, cuál es el par que hace que la derivada de la función sea de la forma menos d por q tilde punto
al cuadrado. Entonces, repito, el controlador que estamos buscando es un controlador que, dada esta función que tenemos aquí, que es la función candidata de Lyapunov, que es una función positiva definida y radialmente no acotada con respecto al error de posición y al error de velocidad, ¿cuál es el controlador que hace que esa derivada sea negativa semidefinida y se desvanezca solamente cuando la velocidad vale 0? Entonces, pues si queremos contestar a esa pregunta, la respuesta es relativamente fácil. ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, pues lo que hacemos es tomar la función y derivarla. ¿Cuánto vale la derivada? Pues la derivada va a valer q tilde punto transpuesto por q tilde 2 puntos de la derivada del primer término más p por q tilde transpuesto por q tilde punto. Eso es lo que vale la derivada. Obviamente P y D son las constantes, unas constantes estrictamente positivas que ya lo verán, van a ser la constante proporcional y la constante derivativa. Entonces, déjenme factorizar el q tilde punto y entonces me va a quedar multiplicando q tilde 2 puntos más P por q tilde. Y entonces déjenme sumar y restar el término que yo estoy buscando. ¿Cuál término yo estoy buscando? Pues yo estoy buscando que tengamos menos d por q tilde punto, y entonces sumo y resto menos d, bueno, más menos d por q tilde punto, que es como si no hubiera sumado nada, o sea, sumar un 0. Y entonces factorizo, obviamente, el q tilde punto al cuadrado es igual a q tilde transpuesto por q tilde punto transpuesto por q tilde punto. Y entonces, al factorizar con el q tilde punto de la izquierda del corchete, pues voy a tener b punto es igual a q tilde punto transpuesto que multiplica a, el término que voy a factorizar es el positivo porque yo quiero tener el negativo fuera. Entonces voy a factorizar el positivo y voy a tener q tilde 2 puntos más p por q tilde más d por q tilde punto. Y obviamente menos d por q tilde punto al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues lo que estamos buscando es cuál es el control que hace que esto sea igual a 0. Entonces, estoy buscando cuál es el control, cuál es el par, quiero calcular cuál es el par que haga que ese corchete valga 0. ¿Cómo sé en dónde entra el control? Pues, ¿cómo sé en dónde entra el control? Pues el control entra en b punto igual a q tilde punto transpuesto que multiplica a q tilde 2 puntos. Pero ¿cuánto vale q tilde 2 puntos? ¿Cuánto vale q tilde 2 puntos? Pues q tilde 2 puntos vale q2 puntos menos q2 puntos deseado. Y entonces voy a separo lo que vale q tilde 2 puntos y entonces voy a tener q2 puntos menos q2 puntos deseado más p por q tilde más d por q tilde punto menos d por q tilde punto al cuadrado. ¿Y cuánto vale q2 puntos? Pues q2 puntos ya sabemos lo que vale, ¿no? q2 puntos vale menos m a la menos 1 función de la posición que multiplica a Coriolis, que es función de la posición de la velocidad multiplicado por la velocidad, más el vector de gravedad, menos el par. Y aquí es donde aparece el par. Y entonces, sustituyo lo que vale q2 puntos aquí. ¿Y cuánto me va a quedar? Pues me va a quedar b punto igual a q tilde punto transpuesto que multiplica a q2 puntos, pero q2 puntos vale menos m a la menos 1 que multiplica a cq punto más g menos tau. Y luego tenemos
menos q2 puntos deseado más pq tilde más dq punto, q tilde punto, menos d por q tilde punto al cuadrado. Y entonces, continúo. Fíjense que si quito el controlador, bueno, déjenme no quitar el controlador. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. M a la menos 1 por M es igual a la identidad. Por lo tanto, el término menos q2 puntos más pq tilde más dq tilde punto es igual a M a la menos 1 por M por menos q2 puntos más pq tilde más dq tilde punto. ¿Por qué? Pues porque M a la menos 1 por M es igual a la identidad. Por lo tanto, si multiplico el vector por una matriz identidad, pues sigue siendo el mismo vector. Y entonces voy a tener que, puedo factorizar esta M a la menos 1 aquí con esta M a la menos 1 de aquí. Y entonces, si hago eso, voy a tener B punto igual a, híjole, no alcanzan a ver, bueno, luego aquí, B punto igual a Q tilde punto transpuesto que multiplica a menos M a la menos 1 por CQ punto más G menos tau, y luego factorizo todo esto que tengo aquí. Observen que tengo un negativo, por lo tanto, para factorizar el negativo aquí afuera, este se va a transformar en positivo, este en negativo y este en negativo. Entonces, voy a tener más Q2 puntos, lo siento, me falta la M, más M por Q2 puntos, más, bueno, M que multiplica a Q2 puntos menos PQ tilde más DQ tilde punto. Lo siento, no es más, es menos. Cerramos el corchete y luego fuera menos D Q tilde punto al cuadrado. Y entonces, pues ya lo hicimos, ¿no? Si yo lo que quiero es que todo esto valga 0, pues entonces para resolver la pregunta ¿cuánto vale el controlador? Pues el controlador simplemente tiene que ser, observen, aquí está el controlador con un signo negativo. Entonces, el controlador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues el controlador tiene que matar el primer término de Coriolis. Por lo tanto, el controlador tiene que ser, a ver si se alcanza allí, ahí se alcanza, ya lo puedo hacer. El controlador vale tau es igual a CQ punto, este término va a eliminar al primer término CQ punto, y luego más G, este término va a eliminar al que tenemos aquí, y luego voy a tener menos, no, voy a tener positivo, porque ya tengo el negativo afuera, entonces más M que multiplica a Q2 puntos menos PQ tilde menos DQ tilde punto. Y listo. Con este controlador que tengo aquí,
Entonces el corchete, todo lo que tengo subrayado en rojo en la parte de arriba, vale 0 y por lo tanto B punto vale menos D por Q tilde punto al cuadrado. Y ya está. Así de simple, este es mi primer controlador de seguimiento de trayectorias. Este es el controlador que se llama par calculado. Entonces, veamos cuánto vale el lazo cerrado. Veamos cuánto vale el lazo cerrado. El lazo cerrado vale, recuerden, tenemos la dinámica del robot, que la dinámica del robot es m función de q por q dos puntos, más c, que es función de q punto, por q punto, más g de q, igual a tau. ¿Y cuánto vale tau? Pues lo acabamos de encontrar, cq punto, más g, más m, función de q obviamente, bueno, lo siento por haberme comido las dependencias en c y en g, que multiplica a q dos puntos más pq tilde, perdón, menos de q tilde punto. Y entonces, ¿cuánto vale el lazo cerrado? Ah, pues, este término pasa para el otro lado y elimina este. Este término pasa para el otro lado y elimina este. Y luego estos términos pasan para el otro lado y pasan negativo. Pero puedo factorizar con esta matriz de inercia. Por lo tanto, factorizo con la matriz de inercia y voy a tener m de q que multiplica a q dos puntos, que es este término que tengo aquí. Y luego todos los que venían del lado derecho pasan negativos, por lo tanto menos, este es q dos puntos deseado, menos q dos puntos deseado, el negativo pasa positivo, más pq tilde, más dq tilde punto, y eso es igual a 0. Y entonces, q dos puntos menos q dos puntos deseado es q tilde dos puntos, por lo tanto voy a tener m de q que multiplica a q tilde dos puntos más pq tilde más dq tilde punto igual a 0. Como la matriz de inercia es estrictamente positiva, la puedo premultiplicar todo esto por m a la menos 1, premultiplico del lado derecho por m a la menos 1, pero como tengo un vector de puros ceros, pues del lado derecho voy a tener 0 y del lado izquierdo voy a tener esto una identidad, por lo tanto el lazo cerrado resultante es q tilde dos puntos más dq tilde punto más pq tilde igual a 0. Y ese es el lazo cerrado. Ese es un lazo cerrado que, si yo les doy como variable de estado x1 igual a q tilde, x2 igual a q tilde punto, pues admite, ese lazo cerrado admite una forma lineal que vale x punto igual a por x, en donde a es igual a una matriz que vale 0, 1, menos d, menos p, menos d, y aquí un producto de Kronecker por una identidad. ¿Qué significa el producto de Kronecker? Ah, pues el producto de Kronecker de a por b, por ejemplo. No, déjenme no hacerlo allí. El producto de Kronecker para este caso simplemente significa agarrar la identidad que está del lado derecho del producto de Kronecker y multiplicarla por cada uno de los elementos en la matriz de la izquierda del producto de Kronecker. Por lo tanto, esto es igual a 0 por identidad, 1 por identidad, menos p por identidad, menos d por identidad. Obviamente esta es una identidad de cuadrada, una matriz cuadrada de tamaño n por n. Y entonces esta matriz A es una matriz A de tamaño 2n por 2n. Bueno, esta matriz que está aquí antes del Kronecker es de 2 por 2. Esta matriz identidad es de n por n. Y esta matriz producto es 2n por 2n. Entonces,
nuestro lazo cerrado esta Z aparece en no sé qué, lazo cerrado, es igual a X punto que multiplica a 0, 1 menos P menos D, Kronecker identidad por X. Y entonces, escrito de otra forma, tenemos x.1 igual a x2, x.2 igual a menos d x2 menos p x1. Entonces, la función de candidata de la PUNOP que tenemos es v escrita en ecuaciones de estado, pues no es otra cosa más que un medio de x2 en variables de estado, perdón, x2 al cuadrado más un medio de p por x1 al cuadrado, y la derivada vale menos d por x2 al cuadrado. Como el lazo cerrado, que es esto de aquí, es autónomo, pues entonces puedo aplicar la Salle y entonces desarrollo el conjunto invariante de las trayectorias más grandes que hace que b punto sea igual a 0, y entonces esto implica que x2 es igual a 0, por lo tanto x.2 es igual a 0. Vengo a la trayectoria aquí y veo si x.2 vale 0 y x2 vale 0, pues entonces x1 tiene que valer 0. Por lo tanto, x1, x2 igual a 0 es globalmente asintóticamente estable. Y listo. Ya está. Tenemos la prueba de estabilidad de nuestro primer controlador. Podemos ir más allá. Como este es un lazo cerrado lineal, pues obviamente admite una única solución de la forma x de t igual a e a la a t por x0, que es la única posible solución del sistema lineal x punto igual a por x. Entonces, pudiéramos encontrar cuánto vale la matriz exponencial. Ahora, para poder encontrar cuánto vale la matriz exponencial, recuerden, podemos hacer uso de si la matriz A es diagonalizable o no. Pero antes de ir a eso, lo que podríamos analizar un poquito más, y es que cuánto vale la matriz A, cuánto valen los valores propios de la matriz A, para darnos una idea. Y entonces, para darnos una idea de cuánto valen los valores propios de la matriz A y poder ver si es diagonalizable o no es diagonalizable, pues repetimos que A es una matriz que tiene la forma 0, 1, menos P menos D, con un Kronecker por una identidad. Entonces, esto de aquí tiene valores propios que valen 1, n valores propios que valen 1, y esta matriz de aquí va a tener solamente dos valores propios, porque es una matriz de 2 por 2. Entonces, las reglas del producto de Kronecker lo que dicen es que los valores propios, obviamente la matriz A debe de tener 2n valores propios, esta tiene 2 valores propios y esta tiene n valores propios. Las reglas del producto de Kronecker dicen que los valores propios son iguales a el producto de los valores propios de las dos matrices. Por lo tanto, tenemos con que encontremos cuáles son estos dos valores propios de aquí, pues los dos n valores propios no va a ser otra cosa más que multiplicar uno de los valores propios n veces y el otro de los valores propios n veces. Esos son 2n valores propios de la matriz A. Pero como estos van a ser los n valores propios, van a ser iguales a 1, pues entonces es suficiente con que encontremos cuánto valen estos dos valores propios. Entonces solamente nos vamos a centrar en la matriz 0, 1 menos P menos D. ¿Y cuáles son los valores propios? Pues los valores propios son el resultado de resolver cuánto vale el determinante de la matriz menos lambda 1 menos P
menos lambda menos lambda más d igual a 0. Y entonces, ¿cuánto vale esto? Pues vale menos por menos más. Esto vale lambda por lambda más d. Y luego menos p por 1 menos p por menos más p. Entonces más p igual a 0. Por lo tanto vamos a tener que la ecuación fundamental, la ecuación característica es lambda cuadrado más d por lambda más p igual a 0. Por lo tanto, los valores propios son lambda es igual a menos d más menos raíz cuadrada de d cuadrado menos 4p entre 2. Y entonces tenemos que el discriminante es igual a d cuadrado menos 4p. Esto es lo que vale el discriminante. Y entonces, tenemos tres diferentes opciones para el discriminante. Tenemos opción 1, que el discriminante sea negativo. Si el discriminante es negativo, entonces lambda, los valores propios nos van a dar valores complejos, porque la raíz cuadrada de un número negativo es un imaginario. Y entonces si el discriminante es negativo, vamos a tener valores complejos. Si el discriminante vale 0, vamos a tener dos valores propios iguales. Y si el discriminante es positivo, entonces vamos a tener valores reales. Dos valores propios diferentes, reales. Entonces, tener valores propios negativos, tener un discriminante negativo hace que la raíz cuadrada sea imaginario, por lo tanto que los valores propios sean complejos, y eso significa que vamos a tener un comportamiento, como es una ecuación de segundo orden, vamos a tener un comportamiento sobreamortiguado. No, subamortiguado. Vamos a tener un comportamiento subamortiguado, que las raíces complejas van a hacer que tengamos muchas oscilaciones. Porque ya sabemos, lo hicimos cuando estábamos repasando los principios de estabilidad. Ya sabemos que las exponenciales, las exponenciales de números complejos, pues nos dan funciones senos y cosenos. Entonces, cuando tengamos un discriminante negativo, vamos a tener exponenciales que vamos a tener valores propios complejos, y vamos a tener, por lo tanto, exponenciales de números complejos. Vamos a tener senos y cosenos en la solución del sistema, y por lo tanto, en ese caso vamos a tener un comportamiento subamortiguado. Cuando tenemos un discriminante igual a 0, pues entonces vamos a tener dos valores propios iguales, van a ser reales obviamente. De hecho, esos valores propios van a ser los dos iguales a menos d entre 2. Y en ese caso, pues vamos a tener un comportamiento cualitativo que lo vamos a llamar un comportamiento estrictamente amortiguado o amortiguado. Y cuando tenemos un discriminante estrictamente positivo, pues entonces vamos a tener dos raíces que van a ser diferentes, y esas raíces van a ser estrictamente positivas, y vamos a tener un comportamiento cualitativo que lo vamos a llamar un comportamiento sobreamortiguado. Entonces, el comportamiento sobreamortiguado es el que prácticamente no tiene oscilaciones. Bueno, ninguno, ni el amortiguado ni el sobreamortiguado van a tener oscilaciones. Y en el que vamos a encontrar oscilaciones va a ser en el subamortiguado. Entonces, en el caso que tengamos un discriminante negativo, pues vamos a tener dos valores propios diferentes. Van a ser complejos, pero van a ser diferentes. Y si tenemos un discriminante estrictamente positivo, vamos a tener dos valores propios diferentes. Van a ser reales, pero van a ser diferentes. En estos dos casos, la matriz exponencial, la matriz A es diagonalizable, porque recuerden que una matriz es diagonalizable si sus valores propios son diferentes. Entonces, si son valores propios diferentes, la matriz es diagonalizable, y entonces va a ser muy fácil de encontrar la matriz exponencial. Para el caso que tengamos el discriminante
igual a 0, los valores propios van a ser iguales. Y si los valores propios son iguales, no necesariamente la matriz A es diagonalizable. Entonces, cuando d cuadrado es igual a 4p, pues eso hace que el discriminante sea igual a 0 y por lo tanto eso nos fija que d sea igual a 2 veces por raíz de p. En el caso en el que la ganancia d vale 2 veces por raíz de p, pues entonces los valores propios van a ser iguales. ¿Y van a ser iguales a qué? Pues van a ser iguales a lambda 1 y lambda 2 van a ser iguales a menos d entre 2. ¿Y cuánto vale menos d entre 2? Pues si d vale 2 por raíz de p, pues entonces esto es menos 2 por raíz de p entre 2. Por lo tanto, estos son iguales a menos raíz de p. Entonces, cuando tenemos que la ganancia derivativa vale 2 veces raíz de p, entonces tenemos que los valores propios son iguales y son iguales a menos raíz de p. Por lo tanto, nuestra matriz A se transforma en ese caso, se transforma en la matriz 0, 1, menos p, y tenemos que d vale 2 veces menos 2 veces raíz de p, Kronecker, y por lo tanto, si queremos preguntar si esta matriz es diagonalizable o no, bueno, pues lo que tenemos que buscar es tratar de encontrar si existen dos vectores propios que sean linealmente independientes para el mismo valor propio. Y entonces, agarremos el valor propio. El valor propio lambda, 1 y 2 en este caso, vale menos raíz de p. Por lo tanto, recuerden que para encontrar los vectores propios tenemos que resolver bueno, déjenme decirle a esta b, es suficiente con que resolvamos b por v igual a lambda por v. Entonces, ¿esto qué significa? Pues esto significa que b por v tiene que ser igual a menos raíz de p por por v. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues esto significa que esto lo puedo escribir como b, el menos lo paso positivo, más raíz de p por la identidad por v sea igual a 0. Y entonces, ¿cuánto vale b? B vale 0, 1, menos p, menos 2 raíz de p. Y luego, más raíz de p por la identidad, pues vale raíz de p, 0, 0, raíz de p. Y eso es lo que vale la matriz de dentro del paréntesis. Y esa matriz de dentro del paréntesis, pues ¿cuánto vale? Esa matriz vale raíz de p, 1, menos p, y menos 2 raíz de p más raíz de p, pues va a ser menos raíz de p. Por v igual a 0. Entonces, estamos preguntando por... Tratar de resolver esta ecuación de aquí es preguntar por el kernel de la matriz que tenemos allí. Y entonces observen que una primera solución es de la forma 1 menos raíz de p. Entonces, lo podemos comprobar. Raíz de p, 1 menos raíz de p, menos raíz de p. Y esto por el vector 1 menos raíz de p, pues va a ser igual a, primera fila por el vector, pues va a ser raíz de p menos raíz de p, pues va a valer 0. Y luego segunda fila por el vector, arriba voy a tener... lo siento, el primer elemento, este elemento de aquí no es menos raíz de p, este vale menos p. Entonces, el primero
segunda fila por vector propio, va a ser menos p y luego menos por menos más, raíz de p por raíz de p, y raíz de p por raíz de p es p, por lo tanto menos p más p igual a 0. Y entonces sí, este es un vector propio. Ahora, ¿existe otro vector propio asociado a esta ecuación? Pues si lo tratamos de buscar, la verdad es que no lo vamos a encontrar. Tenemos por lo tanto solamente un vector propio asociado a esta solución, a esta matriz, que vive un vector propio y todos los demás, bueno, pues todos los demás vectores propios son de la forma, son linealmente dependientes de este vector propio. Entonces no vamos a poder encontrar otro. Por lo tanto, esta matriz no es diagonalizable. Como esta matriz no es diagonalizable, de todos modos acepta una forma canónica de Jordan. Esa forma canónica de Jordan pues va a ser de la forma B igual a T por la forma canónica de Jordan por J por T a la menos 1. Entonces, ¿cuánto vale J? Pues J lo tenemos fijo porque va a ser un bloque de 2 por 2. J va a ser menos raíz de P, 1, 0, menos raíz de P. Eso es lo que va a ser la forma canónica de Jordan. Y luego T, ¿cómo vamos a encontrar T? Pues T ya lo tengo más o menos fijo. T, voy a usar el vector propio, el primer vector propio que encontré, 1 entre raíz de P. Y aquí puedo, para el siguiente vector propio que voy a encontrar aquí, pues como yo ya sé lo que vale J, y entonces lo que puedo buscar es cuánto vale B por T. Conozco todo lo que vale B, no conozco de T este vector, pero eso tiene que ser igual a T por J, y resuelvo las dos variables con estas ecuaciones. En todo caso, cuando lo haga está bien detallado en el manual, pero de todos modos cuando lo haga, al final recuerden, la matriz T y la matriz T a la menos 1 son matrices de transformación que después no me van a afectar, no van a ser dependientes del tiempo. ¿Por qué no van a ser dependientes del tiempo? Porque cuando encuentre la forma canónica de Jordan, entonces E a la A T va a ser igual a, cuando encuentre los valores de T, pues E a la A T va a ser igual a E a la T por J por T a la menos 1 por el tiempo. Y esto es lo mismo que T por E a la J T por T a la menos 1. Y entonces E a la J T es lo único, T minúscula, en donde T minúscula es el tiempo, es lo único que va a depender del tiempo. E a la J T es lo único que va a depender del tiempo. Entonces, para nuestro caso, lo único que va a depender del tiempo es lo que vale la matriz E a la J T. Entonces, para poder ver cómo va a evolucionar la trayectoria en el tiempo. Y entonces dijimos que J vale menos raíz de P, 1, 0, menos raíz de P. Y entonces, esta matriz J, vamos a ver si la podemos, esta matriz J la podemos escribir como una matriz diagonal que es menos raíz de P, 0, 0, menos raíz de P, más una matriz que vale 0, 1, 0, 0. Déjenme decirle a esta matriz C y a esta matriz D. E a la J para nuestro caso, entonces podemos escribir E a la JT, que es igual a E a la JT. Entonces, si la puedo factorizar por esto, pues va a ser C más D por T. Y esto, aquí lo importante y lo interesante es que esto va a ser igual a, podemos usar la ley de los exponentes para la matriz exponencial,
Esto va a ser igual a e a la c por t por e a la d por t, si y solo si c por d es igual a d por c. O sea que las matrices conmuten. Si las matrices conmutan, entonces sí es cierto estas ecuaciones que acabo de escribir aquí. ¿Cómo sé que las matrices conmutan? Ah, pues simplemente lo tengo que probar. Tengo que probar que c por d, ¿cuánto vale c por d? Ah, pues c por d vale 0 para este elemento, menos raíz de p, y luego 0 y 0. ¿Y cuánto vale d por c? Ah, pues d por c vale este por este 0, este por este menos raíz de p, este por este 0 y este por este 0. Ah, pues sí. Para este caso, c por d sí es igual a d por c, por lo tanto sí conmutan, por lo tanto sí es cierto que e a la jt es igual a e a la ct por e a la dt. Hay algo bien chido, y es que ya sabemos que como c es una diagonal, pues e a la c por t no es otra cosa más que la exponencial de los elementos de la diagonal. Por lo tanto, e a la menos raíz de d por t, 0, 0, e a la menos raíz de d por t. Y ahora lo que me falta calcular es cuánto vale e a la dt. ¿Y cuánto vale e a la d por t? Ah, pues para poder saber cuánto vale e a la d por t, tengo que aplicar en este caso la ecuación de la serie matemática de la exponencial, que también está bien detallada en el manual. Sin embargo, observemos que d por d, o sea, d cuadrado, es igual a 0, 1, 0, 0 por 0, 1, 0, 0. Y esto es igual a este por este 0, este por este 0, este por este 0 y este por este 0. La matriz de puros ceros. Eso significa que la matriz d, cuando la elevamos al cuadrado, vale 0. Por lo tanto, la matriz d al cubo, que es igual a d por d al cuadrado, como d cuadrado vale 0, pues va a valer 0. D a la cuarta va a valer 0, D a la quinta va a valer 0, y así sucesivamente hasta D al infinito va a valer 0. Por lo tanto, la matriz exponencial, utilizando lo que vale la serie de la matriz exponencial, pues la matriz exponencial, como a partir de D al cuadrado se eliminan, todos los valen 0, pues entonces E a la D por T va a ser igual a la matriz identidad más D por T. ¿Y cuánto es esto? Ah, pues la matriz identidad más D. ¿Y cuánto vale D por T? Pues vale 0, T, 0, 0. Por lo tanto, E a la D por T va a ser igual a la matriz 1, T, 0, 1. Por lo tanto, E a la JT va a ser igual a la matriz E menos raíz de D por T, 0, 0, E menos raíz de D por T, multiplicado por 1, T, 0, 1. ¿Y esto cuánto es? Ah, pues esto vale, este por este, E a la menos raíz de D por T, este por este, T por E a la menos raíz de D por T, y luego esto por esto, 0, 0, a ver, este por este, sí, y luego, sí, 0, y luego aquí E a la menos raíz de D por T, y ya está. Eso es lo que vale la matriz exponencial. Entonces, observemos una cosa muy importante, y es que cuando el tiempo tiende a infinito, como lo que yo tengo aquí son exponenciales negativas, pues entonces
esas exponenciales negativas se van exponencialmente rápido a cero, y entonces cuando el tiempo tiende a infinito, aunque aquí tenga una cosa que el tiempo tiende de forma lineal al infinito, o sea, el tiempo se va al infinito de forma lineal, y algo que se va al infinito de forma lineal multiplicado por algo que se va a cero muy rápido de forma exponencial, pues le gana el cero la exponencial que se va a cero muy rápido. Por lo tanto, cuando el tiempo se va a infinito, e a la jt se transforma en la matriz 0, 0, 0, 0. Así que e a la bt, que es igual a t por e a la jt por t a la menos 1, cuando el tiempo se va a infinito, pues esto vale 0. Y se va exponencialmente rápido a 0. Por lo tanto, x de t es igual a e a la bt Kronecker identidad multiplicado por x0, y entonces esto, cuando el tiempo se va a infinito, pues va a ser 0, 0, 0, 0 Kronecker identidad por x0, y esto obviamente es el vector 0, 0. Por lo tanto, cuando el tiempo se va a infinito, el límite, cuando el tiempo se va a infinito de x de t, pues es 0. Claro, ya lo sabíamos, ya lo habíamos probado por Lyapunov, lo habíamos probado por Lasalle, pero ahora también lo quise probar sin Lyapunov, lo quise probar por las herramientas que conocemos de álgebra lineal y de solución de ecuaciones diferenciales, y pues aquí tienen la prueba. Les agradezco mucho su atención. Con esto terminamos el video del primer controlador de seguimiento de trayectorias, que es el controlador de par calculado. Antes de acabar, déjenme decirles que el controlador de par calculado es muy bondadoso porque es un controlador que tiene convergencia exponencial. Es un controlador que lo encontramos resolviendo, si yo tengo una función de Lyapunov y yo tengo la derivada de la función de Lyapunov, ¿cuál debería de ser el controlador? Y el controlador que encontramos, pues es, aquí está, es esto que está aquí, esta expresión que está aquí. Lo malo de este controlador es que necesitamos conocer todos los parámetros de Coriolis, todos los parámetros de la gravedad y todos los parámetros de la matriz de inercia. Por lo tanto, necesitamos conocer todos los parámetros y toda la forma física de la dinámica. Y eso no lo hace muy bueno, porque en general eso es muy complicado en los robots en la vida real. Además, otra cosa que no es buena de este controlador es que este controlador no hace uso de las propiedades tan buenas que tenemos de los sistemas Euler-Lagrange. Por ejemplo, no hace uso de la propiedad de antisimetría de la matriz M punto menos 2C, que esa es una propiedad muy importante. Así que, bueno, es uno de los primeros controladores que se utilizó para resolver el problema de seguimiento de trayectorias, pero obviamente es un controlador muy bondadoso, tenemos convergencia exponencial, pero no es un controlador muy bueno en la vida real porque tenemos que conocer todos los parámetros. Ahora sí, hasta la siguiente. Adiós.